esta oportunidad, siguiendo con el tema de Excel, vamos a ver cómo funciona la función buscar v dentro de Excel. La función buscar v es una función que me permite a mí buscar valores dentro de una matriz. En realidad la función buscar v es una función muy poderosa porque, digamos, tal como está planteada previamente, es una función ya creada dentro de las que tiene disponible Excel. Puedo hacer búsquedas de valores. Si de pronto tengo varias tablas de datos, necesito comparar, buscar valores específicos con coincidencia exacta para hacer manipulación de los datos. Entonces, la función buscar v digamos que se utiliza cuando es necesario buscar un elemento en una tabla o en un rango por fila. Una variación de esta función es buscar h, que es básicamente buscar de forma horizontal, v es de forma vertical, la cual realiza la búsqueda por columnas. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es el siguiente. Previamente nosotros tenemos una tabla acá arribita, ¿cierto? Donde tenemos información de los grados y con su número de tanto estudiantes de la jornada de la mañana como de la jornada de la tarde, ¿cierto? Entonces, para ir uniendo esos conceptos que ya tenemos, vamos a crear aquí una lista desplegable. Me voy a ir a mi ficha datos, me voy a ir a la opción de validación de datos y en los criterios de validación le voy a dar permitir una lista. En este caso, voy a buscar el origen y voy a seleccionar los grados sexto, séptimo, octavo y noveno. Voy a crear una lista desplegable y le doy a aceptar. Me voy acá abajo y ya de una tengo aquí mi lista desplegable. Solamente me permite esos valores, ¿cierto? Recuerden el tema de validación de datos. Y aquí me aparece el sexto, séptimo, octavo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar la función buscar v, ¿sí? Para que aquí me aparezca la información del número de estudiantes de la jornada de la mañana y de la jornada de la tarde, dependiendo del grado que yo vaya colocando aquí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a dejar previamente sexto seleccionado y dentro, en este caso de la celda C122, voy a empezar a escribir igual y le voy a decir buscar v, ¿cierto? Aquí de inmediato, mira que se va completando y me dice, bueno, el primer argumento que necesito es el valor buscado. En este caso le voy a decir, bueno, listo, necesito que busques este valor de sexto. Mi separador es la coma, le doy coma y él me pregunta ahora, bueno, listo, ¿en qué tabla lo voy a buscar? Yo me voy hasta acá arriba y le digo, bueno, la tabla va a ser desde la B93 hasta la D de dedo 96. Si te das cuenta, mira lo que colocó aquí, un rango de datos, recuerda, desde B93 hasta 2 puntos D96, ¿cierto? Ahora le digo, él me dice, bueno, listo, indicador de columna, ¿a qué se refiere esto? Indicador de columna se refiere a cuál es la columna en caso dado de que yo encuentre lo que tú estás buscando, qué columna quieres que te retorne. En este caso, esto es una matriz que tiene 3 columnas, 1, 2 y 3, ¿cierto? Yo quiero que me retorne la columna número 2, que es donde tengo los valores de el número de estudiantes de la jornada de la mañana, ¿cierto? Para el caso de los estudiantes de la jornada tarde, aquí el valor es 3, que es la tercera columna. Entonces, en este caso, es la 2, que es la jornada de la mañana, y aquí tengo dos opciones, falso o verdadero, ¿cierto? ¿Qué significa falso?
Cuando yo le doy que el último argumento es falso, significa que le estoy dando la orden a la función que él me encuentre exactamente el valor que yo le estoy mandando a buscar. ¿Sí? Si él no encuentra ese valor, que me mande un error o que haga otro proceso. Pero yo necesito es la coincidencia exacta. Por ejemplo, regularmente, por ejemplo, si lo que de pronto estamos buscando es un número de cédula, por poner un ejemplo, regularmente el número de cédula debe ser exacto si estoy buscando, por ejemplo, a una persona en particular, Pepito Pérez, 73 520 420 322, por poner un número, ¿sí? Digamos que es un nombre puntual o un número puntual y que debe ser exacto, ¿cierto? Por eso le colocamos coincide, en este caso el último argumento que sea falso y le doy enter. En este caso, miren, mira la tabla. ¿Cuántos alumnos de sexto tengo? 352. De séptimo tengo 345. De octavo 320 y de noveno 612. Vamos aquí a ver el ejercicio. De sexto 352. Si el séptimo él me está dando 345, vamos a ponerlo un poco más grande para apreciarlo mejor. ¿Cierto? Aquí, en la medida que yo vaya cambiando el valor, él me va a ir actualizando, en este caso la búsqueda. Bueno, listo. Aquí hicimos el ejercicio para los estudiantes de la mañana. Ahora hagamos el ejercicio para los estudiantes de la tarde. Y aquí quiero recordarte un concepto previo que ya vimos y es el tema de cuadro de nombres. ¿Para qué me sirve el cuadro de nombres? Te lo voy a poner de esta forma. Mira que aquí colocamos un rango de datos, ¿cierto? Desde B93, D96. Sin embargo, si yo a este rango de datos, es decir, desde aquí, desde B93 hasta E96, yo le doy un nombre en particular, entonces yo le digo tabla ejemplo, tabla ejemplo, y le doy enter. ¿Sí? Cada vez que yo llame a tabla ejemplo, él siempre va a hacer referencia a este grupo de datos. Vamos a hacer el ejercicio. Estoy aquí y le digo, bueno, igual buscar, en este caso V. ¿Qué valor voy a buscar? El que está contenido en la celda B122. Mi separador, coma. Y aquí donde dice matriz tabla, yo puedo colocar desde B96, como teníamos acá, desde B93 o hasta E96, ¿cierto? Pero digamos que a veces es complicado aprenderse los rangos, pero yo a ese rango de datos le acabo de dar un nombre y se llama tabla ejemplo. Es más fácil aprenderme la palabra reservada tabla ejemplo y ya él internamente hace el proceso de búsqueda de información porque ya le dije qué columna quiero que me traiga. En este caso, los estudiantes de la jornada de la tarde o el total está en la tercera columna, coma, y quiero que sea exactamente los estudiantes de noveno. Y le doy enter. Y ya aquí, por ejemplo, en la medida que yo vaya cambiando, digamos si me preguntan, bueno, aquí de sexto tenemos 352, 498 en la tarde, de séptimo, de octavo, digamos que en la medida que yo vaya variando, así se va actualizando la información, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si de pronto no hay nada, ¿cierto? Se nos muestra un error. He aquí donde, digamos, esta función de buscar V regularmente siempre se combina con una función si.error. Es decir, si sucede un error dentro de esa fórmula, quiero que reacciones de la siguiente forma o hagas otra búsqueda. Porque, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, tengo dos matrices. Tengo esta matriz y de pronto puedo tener otra por otro lado. O sea, control C y
y hacemos un ejercicio acá y la podemos pegar acá. Acá tenemos sexto, no sexto, sino tenemos de primero a quinto, ¿sí? Entonces, digamos que puedo tener dos matrices a la que yo voy a hacer una búsqueda. Entonces, digamos, para el ejercicio, simplemente cuando nos salga un error significa que no es ninguna o está vacío, que me muestre un mensaje de que diga no he encontrado. ¿Cómo se hace esto? Me voy a ir aquí a mi fórmula. Entre el igual y la B, me voy a colocar mi cursor. Le voy a dar un par de espacios y me devuelvo con las flechas direccionales, recuerda, y empiezo a escribir sí, punto. Digamos que aquí me aparece la coincidencia, sí, puedo terminar de escribirlo o simplemente cuando ya me aparezca la coincidencia, darle doble clic. Mira lo que dice esta función. Dice devuelve valor si error, si la expresión es un error y el valor de la expresión no lo es. Entonces, digamos, démosle clic. Es decir, si esta función, cuando es evaluada, cuando hace su proceso, devuelve un error, es atrapado por esta función. En caso de que esta función devuelva un error, yo le voy a decir, es decir, mira que aquí estoy dentro del valor, estoy dentro de la función sí.error, mira, valor, que es toda esta fórmula, es el primer argumento que está recibiendo sí.error, le doy una coma, si al realizar esta fórmula, ¿cierto? Que es la búsqueda de un valor, es error, yo quiero que tú me coloques la palabra no encontrado. ¿Cierto? Como es una cadena de texto, tengo que colocarla entre comillas y le doy enter. Y en este caso, inmediato me aparece la palabra no encontrado. Es decir, ya sé que me está ocurriendo un error al evaluar la fórmula. Y lo mismo hacemos de esta acá. Recuerden, entre el igual y la B voy a colocar mi cursor y empiezo a escribir sí.error. Por coincidencia, él me lo muestra, le doy doble clic, él me abre el paréntesis, me voy hasta mi último paréntesis de la fórmula buscar, coma, y quiero que me coloque la palabra, abro comillas, no encontrado. Cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y esta es la forma, una de las formas, pues, de manejar errores en Excel con la función sí.error. E inclusive aquí le estamos diciendo que, por ejemplo, que es un error, ¿cierto? Que si sucede un error me coloque la palabra no encontrado, pero en dado caso yo también podría hacer otro proceso de búsqueda, es decir, si eso es un error, ¿cierto? Es decir, voy a buscarlo en otra matriz. Digamos que aquí cambiémosle la matriz y hagamos referencia a esta que acabamos de crear aquí. ¿Cierto? Y le damos enter. Es decir, si a este ejercicio le coloco acá, por ejemplo, primero, poner un ejemplo y coloquémosle 100, aquí 200, ¿cierto? Vamos a ver, aquí vamos a quitarle un momento la validación de los datos y le decimos, bueno, aquí tenemos que, para que me aparezca la información acá también, aunque aquí ya no puede ser tabla de ejemplo porque me está haciendo o referencia a la, y aquí que me devuelva la número 3. Si yo escribo aquí la palabra primero, más copiemos y peguemos, aquí me trae de una
Es decir, cuando él hizo la primera evaluación fue un error, ¿cierto? Que él, porque no está en la primera matriz. Es decir, si fue como fue un error, él hizo la búsqueda en la otra matriz, que es la que tenemos en la siguiente hoja. Por eso encontró 100 y 200 cuando yo coloco aquí la palabra primero, ¿vale? Entonces, esta es una forma o variación de utilizar la función SIERROR junto con la función buscar V dentro de Excel.